Muy buenas noches a cada uno de mis hermanos y amigos en el mundo entero, así un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Vamos a tener la conferencia número 11. Voy a pedirles a los que podamos que nos coloquemos de rodillas. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirnos estar en esta conferencia. Llénanos de tu presencia y alimenta nuestra alma, espíritu y cuerpo. Que nuestro Elohim Malquisedec ahonde nuestra mente, la ensanche, nos dé la sabiduría necesaria y nos sature de tu conocimiento. Deseamos estar en tu presencia continuamente y aprender los misterios que están en las Sagradas Escrituras. Al estudiar tu palabra, la conferencia de hoy, permítenos ahondar, profundizar, que podamos tener un estudio exhaustivo y que podamos entender y comprender. Que nuestro Elohim Malquisedec redarguya nuestras vidas de justicia, juicio y pecado. Rogamos para que tus santos ángeles nos acompañen y que tu luz ilumine nuestra vida interior y exterior. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar puntuales a esta conferencia. Hoy he titulado esta conferencia 3 tiempos en 6.000 años y hacemos una referencia hoy al tiempo de los gentiles. Podemos hablar del tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Bueno, proféticamente nosotros tenemos 3 tiempos en los 6.000 años de la historia del pecado. Esos 3 tiempos son, primero, el tiempo de los patriarcas, que como hemos visto en las conferencias anteriores, fue de 2076 años. El tiempo para el pueblo de Israel, que fueron 1928 años. Y en tercer punto tenemos el tiempo de los gentiles, que es de 1996 años. Cuando sumamos esas 3 cifras, tenemos 6.000 años en 3 tiempos. Ahora, esos 3 tiempos, muchos no le han puesto cuidado. De pronto, el mesianismo, o los judíos en sí, se creen que ellos fueron y serán, hasta el último momento, el remanente. O sea, como si abarcara los 6.000 años ellos solo como remanente. Ahora, déjenme mencionarles algo importante. Antes del pecado nosotros teníamos comunión directa cara a cara con Yahweh. Hoy en día, por causa del pecado, entonces se dañó esa relación cara a cara y hoy tenemos una audiencia a través de las Sagradas Escrituras. O sea, la Sagrada Escritura es una audiencia personal que tenemos cada uno de nosotros con Yahweh. Interesante. Entonces, cuando entra el pecado, el Señor pone a marchar el plan de salvación. Y como pone a marchar el plan de salvación, entonces comienza el tiempo de los patriarcas, que muchas personas lo desconocen. Conocen de los patriarcas, sí, pero desconocen el tiempo de los patriarcas o desconocen su tiempo como remanente. Ese primer tiempo, que fue de 2076 años, desconocido para muchos. El segundo tiempo, el tiempo para el pueblo de Israel de 1928 años, digamos que ese sí de pronto muchas personas conocen ese tiempo, pero lo que desconocen es cuántos años permaneció Israel como remanente. ¿Por qué? Porque han cogido a Israel como si fuera el reloj profético y que Israel siempre es el remanente y que solamente hay un solo remanente, que es Israel, y no han podido determinar que el tiempo para el pueblo de Israel fue de 1928 años.
O sea, se necesita una actualización sobre eso. Y lo que decimos nosotros, el tiempo de los gentiles, que es un tiempo de 96 años. Anoche les decía, ¿qué tal les parece a ustedes ese tiempo de 1996 años? Si los patriarcas fueron el primer remanente del Antiguo Testamento, fueron pueblo de Yahweh por 2076 años. El pueblo de Israel fue el segundo remanente del Antiguo Testamento y fueron remanente por 1928 años hasta que fueron cortados como remanente en el año 33, cuando se cumplió la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Y el tiempo de los gentiles comienza en el año 34, cuando ellos reemplazan al remanente Israel que fue cortado. O sea, los gentiles en el Nuevo Testamento son 8 remanentes en total, donde su tiempo es de 1996 años llegando hasta el año 2030. O sea que el tiempo de los gentiles va del año 34 al año 2030 y ahí hay 1996 años. Interesante, bien interesante mirar todos estos detalles, ¿no? Ahora, del tiempo de los gentiles, no se nos puede olvidar que anoche vimos nosotros en una conferencia los 10 remanentes en el contexto de las 10 vírgenes, ¿sí? Y vimos en 1000 años también. Ahora, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, de pronto alguien se dirá, ¿cuál será la diferencia entre estos dos términos bíblicos? Pues estas parecen dos declaraciones similares, ¿no? Pues que tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, similares, pero su enfoque profético es diferente, aunque conectados en el mismo periodo de tiempo, o sea, tiempo de los gentiles. O sea, dentro del tiempo de los gentiles, podríamos decir nosotros que está la plenitud también de los gentiles y está relacionado con los remanentes del Nuevo Testamento, o sea, del año 34 al año 2030. Y la plenitud de los gentiles está relacionado desde la destrucción de Jerusalén en adelante, o sea, el año 70. Ahí tendríamos que mirar de pronto nosotros algo importante, y algo importante de pronto tendríamos nosotros que el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles es una declaración hecha por el mismo Señor Yahshua HaMashiach sobre su pueblo Israel. En Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles, en el año 70, que hollada, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Oye, o sea, el tiempo de los gentiles es ese largo periodo que comenzó en el año 34, cuando los gentiles comenzaron como remanente reemplazando al pueblo de Israel. Y va a finalizar con la inminente segunda venida de Yahshua en el año 2030. Y de pronto aquí necesitamos hacer un poquitico, digamos, de historia y mirar. Si en el año 34 comienza el nuevo remanente, pues déjeme decirle que el segundo remanente, el pueblo de Israel, no quiere claudicar y no quiere aceptar que ellos han sido cortados y siguen proclamándose como el remanente. Se necesitó que llegara de pronto el año 70 para la destrucción de Jerusalén y que los israelitas fueran dispersados por el mundo entero. Y eso es la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Por la terquedad misma del pueblo de Israel. O sea, se sentían tan seguros de pronto de que Jerusalén nunca iba a ser destruida, ¿sí ve? Que seguían teniendo la aprobación y la bendición de Yahweh, y resulta que se equivocaron. O sea, la destrucción de Jerusalén es Yahweh mostrándole al pueblo de Israel que había sido cortado. De pronto mañana podemos aclarar esto un poquitico más en una conferencia, la maldición de la higuera, para mañana, como para tener una continuación de esto. Entonces, tenemos nosotros que el pueblo de Israel fue tan terco que se necesitó la destrucción de Jerusalén y que el pueblo de Israel fuera dispersado por el mundo entero, ¿sí ve? Para que de pronto desaparecieran toda la liturgia de Israel, ¿sí ve? Y comenzara plenamente el tiempo de los gentiles. Por ello se denomina la plenitud de los gentiles desde el año 70. Muy bien. Yahshua HaMashiach profetiza en especial sobre su pueblo Israel y sobre la ciudad de Jerusalén, diciéndoles que serían esparcidos y que Jerusalén sería hollada de las naciones gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, o sea, los 8 remanentes del Nuevo Testamento, fueran cumplidos. Esta profecía se ha cumplido al pie de la letra y se sigue desarrollando hasta su cumplimiento total hasta el año 2030 con la segunda venida de Yahshua.
A partir de la sentencia del Señor Yahshua HaMashiach, los israelitas fueron esparcidos por todas las naciones, o sea, del año 70 hasta el año 1948, ¿sí? Pero hasta el año 1948 es porque volvieron a aparecer como nación, donde ellos vivieron oprimidos durante todo ese periodo del tiempo, o sea, del año 70 al año 1948, durante todo ese tiempo hasta recuperar su tierra en 1948, con su independencia, ellos volvieron a ser una nación, pero ya no era un remanente, porque dejaron de ser remanente desde el año 34. ¿No es que fueron reemplazados por los gentiles? Y el tiempo de los gentiles aún no se ha completado. El tiempo de los gentiles va del año 34 hasta el año 2030. De pronto muchas personas no están conectados y no saben de pronto eso. El tiempo de los gentiles va del año 34 hasta el 2030. Del año 34 al 2030 transcurren 8 remanentes, denominados los 8 remanentes del Nuevo Testamento, más los 2 remanentes del Antiguo Testamento, 10. Pero como la conferencia hoy la he titulado El tiempo de los 6000 años, haciendo una conexión a de pronto el tiempo de los gentiles. O sea que el tiempo de los gentiles está llegando a su fin. ¿Cuándo es el fin? El 2030. Todas las naciones de la tierra van a caer y su poder les será quitado. Caerán, como fue profetizado por Daniel, cuando la piedra fue cortada sin mano, que simboliza a la segunda venida de Yahshua. O sea, esa piedra es la que destruye la imagen completa del sueño de Nabucodonosor, que en sí viene a ser los reinos de este mundo. O sea, la piedra de la segunda venida de Yahshua, y esa piedra destruye a todos los reinos del mundo. Esa profecía se cumple precisamente en el año 2030 y sigue de largo la profecía, tampoco la hemos entendido completamente, la profecía de Daniel 2. O sea, esa profecía se ha cumplido al pie de la letra y se sigue desarrollando y se seguirá desarrollando totalmente hasta el 2030, ¿sí? Los israelitas fueron esparcidos por todas las naciones desde el año 70 hasta el año 1948, cuando volvieron a reintegrar a su nación, ¿sí? Ahora, el tiempo de los gentiles que está llegando a su fin, ¿sí? Y que estamos cortos, y digo cortos porque también está llegando a su fin la libertad religiosa, y de pronto eso es otro tema que vamos a tener nosotros. Podemos ver nosotros la plenitud de los gentiles, que esa declaración la encontramos de pronto en Romanos 11:25, y es hecha por el apóstol Pablo. Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles del año 70 al 2030. No podemos confundirnos el tiempo de los gentiles del año 34 al 2030 y la plenitud de los gentiles del año 70 hasta el año 2030. Y aquí el apóstol se dirige en pleno a la iglesia, o sea, al primer remanente de los gentiles del Nuevo Testamento de ese tiempo, declarándoles ese anuncio. El misterio del endurecimiento de Israel, el cual duraría hasta que entrara la plenitud de los gentiles, o eso es, hasta que Jerusalén es destruida en el año 70, y desde ahí comienza la plenitud de los gentiles. La iglesia, que es el cuerpo del Señor Yahshua HaMashiach, según Efesios 1, 22 y 23, fue iniciada desde el primer siglo de nuestra era, o sea, en el año 34, y tiene que ser completada con el número de creyentes que han de ser salvos hasta el año 2030. O sea, desde el primer siglo los apóstoles iniciaron la predicación de la reconciliación con Yahweh por medio de arrepentimiento y del bautismo. Pero muchos hermanos, ¿sí?, recibieron su palabra y fueron bautizados. Eso es lo que expresa Hechos 2:41, ¿sí? O sea, de esta manera comenzó la edificación del cuerpo de Yahshua, o el tiempo de los gentiles, la cual continuaría durante todos los siglos hasta hoy en la actualidad. O sea, hasta que entre el último de los hermanos que ha de venir a completar de pronto ese cuerpo, su iglesia, ¿sí? Luego, cuando hayamos entrado
el último de los creyentes en Yahshua, se completará la plenitud de los gentiles. Por eso el apóstol Pablo explica esto como un misterio. O sea, Yahweh aprovechó la incredulidad de Israel para dar oportunidad también a las naciones gentiles y así tener misericordia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos hermanos faltan para llegar a la plenitud de los gentiles? Todavía faltan hartos. No podemos decir un número exacto, no, pero sí sabemos que el tiempo de gracia está llegando a su final y el cuerpo de Yahshua es la cabeza y solo está esperando que su cuerpo esté completo para venir a recogerlo. Revelaciones 6 del 9 al 11 dice el Eterno: y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Me parece interesante que un poco de textos de orden bíblico nos entren a nosotros en una conexión directa con los patrones proféticos. De pronto vale la pena repetir, de pronto pues de tanto dar estas conferencias me he podido aprender de memoria a veces, de pronto y me trata de escapar alguna, pero por lo general es así. Anoche la di. El tiempo de los gentiles son 8 remanentes. El primero es Éfeso, que es del año 34 al año 100, que lo dijimos anoche. El segundo es Esmirna, del año 100 al año 323. El tercero es Pérgamo, del año 323 al 538. El cuarto es Tiatira, del 538 al año 1798. El quinto es Sardis, del año 1798 al año 1833. El sexto es Filadelfia, del año 1833 al año 1844. El séptimo es la Odisea, del año 1844 al año 2015. Y el octavo son los obreros de la obra undécima, del año 2015 hasta el año 2030. Bueno, el octavo remanente, de pronto también necesitamos una conferencia para determinar cómo es que nace el octavo remanente. O sea, ¿qué textos bíblicos apropiados son para el octavo remanente? Porque algunos dirán, no, pues es que, hermano, es que las Sagradas Escrituras no nos hablan sino de 7 remanentes en el Nuevo Testamento, las 7 iglesias de Apocalipsis que se encuentran en el capítulo 2 y el versículo 3. No, nos equivocamos con algo interesante, porque los dos números que le gustan a Yahweh son el 7 y el 8, ojalá que no se nos olvide. Los dos números que más le gustan a Yahweh son el 7 y el 8. Y muchos de nosotros somos buenos, o sea, como guardadores del Shabbat, somos buenos para hablar del 7, pero somos flojos para hablar del 8. Y los dos colores que más le gustan a Yahweh es el blanco y el azul. Y también cada cosa tiene un estudio importantísimo. Si cada uno de nosotros hoy podemos apreciar que el Señor, o en las Sagradas Escrituras encontramos la terminología de 6,000 años en diferentes formas. De pronto hemos visto nosotros los 6,000 años a través de Mateo 20, lo hemos visto a través de Mateo 25, las 10 vírgenes, y hoy lo estamos viendo a través de 3 periodos, de 3 tiempos. Y los 3 tiempos es el tiempo de los patriarcas, el tiempo del pueblo de Israel y el tiempo de los gentiles. Ahora déjenme mirarles algo interesante. Es importante, no sé si mañana de pronto pueda tener la conferencia La maldición de la higuera. ¿Y por qué decimos de la maldición de la higuera, dando de pronto un adelanto acá a lo que estamos viendo nosotros en esta conferencia? Es porque cuando Yahshua maldice a la higuera representa al pueblo de Israel. Oye, y uno podría decir en este momento, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Israel recibió tantas bendiciones de Yahweh y cómo va a recibir una maldición de parte de Yahshua HaMashiach? Ahora, yo podría mencionarles a ustedes en este momento, si estamos hablando nosotros de una maldición que Yahshua HaMashiach realizó, ¿por cuánto tiempo va esa maldición?
Ahora, la maldición está conectada como remanente y porque hay un remanente que no está dando frutos. Y como no está dando frutos, entonces el Señor la corta. O sea, es la maldición de la higuera. Uh-huh. Y si la corta, ¿para cuánto dura esa maldición? Entonces miremos algo importante. Caín recibió una maldición. ¿Por cuánto tiempo va esa maldición? ¿Es revocada esa maldición? Hay unas maldiciones que son revocadas, otras no. Esta no es revocada. La del pueblo de Israel no es revocada. Yahshua no dijo en ninguna otra parte, bueno, la maldición de la higuera, maldijo la higuera y esa higuera se secó, pero esa estaba haciendo referencia o conexión con ¿qué? Con el pueblo de Israel. Y si está haciendo conexión con el pueblo de Israel, entonces esa maldición ¿para cuándo va? ¿Y en qué contexto está? Está en la conexión como remanente. O sea, dice que la maldición como remanente para Israel es definitiva. O sea, Israel no vuelve a ser remanente. No vuelve a ser remanente. Eso es un poco difícil de pronto para algunos mesiánicos, de pronto que estén acá con nosotros. En ese momento, pues de pronto me perdonan que tenga que hablar así un poquitico fuerte y duro, porque de pronto todavía se cree que Israel sigue siendo el remanente. Estoy demostrando en diferentes aparte de las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel fue el segundo remanente y fue cortado. O sea, en pasado, fue pasado remanente. Hoy, presente, no es remanente. No sé si alguien tenga alguna inquietud en este momento con referencia al tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, pero de pronto quiero volverlo a repasar para que eso quede en la mente, porque tanto que nosotros repasemos, se nos queda más grabado a nosotros. Y para que se nos quede bien grabado a nosotros no debe quedar ninguna duda. El tiempo de los gentiles va del año 34 al año 2030. Ese es el tiempo de los gentiles. Dentro del tiempo de los gentiles, digamos que hay una división o hay una variante denominada la plenitud de los gentiles. Y esa variante va porque el pueblo de Israel sigue siendo terco hasta ese momento, y desde el año 31 el velo del templo se cortó de arriba abajo, dando por terminada la era de ritos y ceremonias, y sin embargo el pueblo de Israel siguió haciendo ritos y ceremonias. Y se creyó que seguía siendo el remanente, y por eso con la destrucción de Jerusalén en el año 70 el Señor permite la destrucción de Jerusalén para quitar el orgullo, la soberbia del pueblo de Israel. Los dispersa por todas partes del mundo. El Señor permite que sean dispersados por todas partes del mundo para que se acabe esa liturgia del pueblo de Israel y para que los gentiles que han empezado no sean estorbados. Oye, interesante, y por eso se llama de ahí en adelante la plenitud de los gentiles, del año 70 al año 2030, la plenitud de los gentiles, donde no han sido estorbados. Y déjeme decirle, hasta hoy en día, en la plenitud de los gentiles, no hemos sido estorbados. No hemos sido estorbados. Y se tuvo que hacer de pronto la parte de la maldición de la higuera, que va del año 34 hasta siempre, hasta la segunda venida de Yahshua. ¿Sí? El Eterno permite que el pueblo de Israel vuelva a aparecer como pueblo, mas no como remanente. Pero muchas personas creen que porque Israel en el año 1948 volvió a aparecer, entonces creen que desde ese momento entonces también son remanente. Y no es así. Se permite que el pueblo de Israel vuelva a aparecer como nación porque también tiene una promesa como nación. Ahora, el pueblo de Israel podemos decir que es el único pueblo en el mundo que presenta el nombre de Yahweh, Yisrael. O podemos hablar de Jerusalén, que también es Yarushalayim, que tiene el nombre del Eterno. Son los dos únicos nombres en los cuales tenemos el nombre del Eterno. Y va a perdurar por las edades sin fin, y por eso nosotros en la tercera venida Yahshua va a bajar, pero va a bajar con una ciudad denominada la Nueva Jerusalén.
¿Y dónde va a ser colocada? Va a ser colocada precisamente allí en el mismo sitio geográfico de Israel, especialmente Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos tiene un patrón profético importantísimo. Muy bien, hasta ahí. Entonces espero que no haya ninguna inquietud. El tiempo de los gentiles del año 34 al año 2030. La plenitud de los gentiles va del año 70 al 2030, pero está en el mismo tiempo de los gentiles. Se le llama así por la terquedad que presentó Israel y porque estorbaba al primer remanente del Nuevo Testamento, hacia a la iglesia de Éfeso, en la predicación y en el ministerio que estaba desarrollando. Entonces podríamos decir en este momento que habían unas creencias entrechocadas allí entre el pueblo de Israel y las que estaban presentando los discípulos en la predicación del evangelio que estaban haciendo o extendiéndose por toda parte del mundo. Y como estaban chocando ahí en esa otra parte, el Señor permite que el pueblo de Israel sea destruido en el año 70 y que la mayoría de judíos sean dispersados por todas partes del mundo. Y si hablamos nosotros del año 70 hasta el año 1948, usted puede hacer el cálculo cuánto tiempo estuvieron dispersados el pueblo de Israel por las diferentes naciones del mundo, hasta que volvieron nuevamente a Israel. Ese también es una conferencia que tenemos nosotros en sí. Bueno, pero como estamos hablando de los 6.000 años, en el contexto de los 6.000 años, entonces vuelvo y retomo esto. El tiempo de los patriarcas, primer remanente del Antiguo Testamento, es de 2076 años. Luego ese remanente fue reemplazado por el remanente pueblo de Israel y el tiempo del pueblo de Israel fue de 1928 años. Si usted suma esos dos periodos, 2076 y 1928, sale un patrón profético que da 4004. Y el año 4004 en el calendario gregoriano corresponde al año 34 de nuestra era. Y no sé si usted de pronto logra conectar en el patrón profético el año 34 los acontecimientos proféticos del año 34. En el año 34 se cumple la última semana de las 70 de Daniel 9, 24, 27. Pero en el año 34 inicia el nuevo remanente que reemplaza al pueblo de Israel. Ahora, si miramos nosotros, hay una conexión importante que se pasa por alto, y es que en el año 33, el último día del año 33, es muerto Esteban, y Esteban se convierte en el primer mártir del Nuevo Testamento. Entonces ahora les hago una pregunta a usted: ¿y qué pasó con los demás mártires, los del Antiguo Testamento? Todos son mártires. Por ejemplo, el primer mártir fue Abel. ¿Qué pasó con esos mártires? ¿Por qué se está hablando en el Nuevo Testamento que Esteban es el primer mártir? Porque los otros mártires, cuando Yahshua murió, hubo un temblor. Mateo 27. Ahí ustedes pueden ver, hubo un temblor, y en ese temblor hubo una resurrección especial. Digo una resurrección especial, así como va a haber una resurrección especial en el 2030. O sea, con la muerte de Yahshua hubo una resurrección especial, y en esa resurrección especial resucitaron todos los mártires del Antiguo Testamento. De pronto eso muchas personas tampoco lo sepan. Y por eso cuando llegamos al año 34 tenemos que Esteban es el primer mártir del Nuevo Testamento, porque los otros ya habían resucitado, Yahshua los llevó al cielo. Esos mártires están en el cielo. Por eso cuando usted entra a Apocalipsis se dice que en el tiempo final, o sea el año 2027, el año 2029, se va a completar el número de mártires. O sea, hay unas personas que han muerto en ese momento o que están muriendo en ese tiempo, ¿sí? Por la marca de la bestia, o sea, por el decreto dominical que no se guarda. Hay muchos que están siendo encarcelados, torturados, martirizados y muertos, y claman al Señor por venganza. Y en Apocalipsis se dice: esperen un momento más hasta que se complete
el tiempo de los mártires que han de morir como ustedes. ¿Sí ve? Esperen un momentico más. Entonces tenemos nosotros que hay un tiempo de los mártires para completar si no se ha completado. Y el primer mártir de ese tiempo es Esteban, porque los otros ya están en el cielo. De pronto usted no sepa bien eso y alguno dirá, bueno, y demuestre eso con la parte bíblica, pero es que ese no es el tema de esta hora. En esta hora estamos mirando nosotros 3 periodos de tiempo en 6.000 años. Y es lo que les mencionaba cuando estábamos estudiando los 5 grupos de Mateo 20. En los 5 grupos de Mateo 20 no deberían existir sino 3 grupos. ¿Cuáles grupos? Patriarcas, pueblo de Israel y gentiles, que es lo que estamos nosotros hoy haciendo el análisis correspondiente. Porque en los gentiles están 8 remanentes, mientras que los patriarcas es un solo remanente, y pueblo de Israel es un solo remanente. Y si ellos son un solo remanente, 2 más los 8, pues completa 10. Pero los gentiles han sido resumidos en un solo grupo y se le denomina el tiempo de los gentiles. Y en ese tiempo de los gentiles no lo estamos especificando acá por grupos correspondientes, sino estamos dándole un espacio de tiempo completo a los gentiles en general, que son 8 remanentes. Ahora sí me voy a detener algo de acá. El año 1996, no sé si le ponemos cuidado, año 1996, no sé si ustedes recuerdan cuál fue la revolución que se empezó a presentar en el año 1996. El año 1996 le sacaron un poconón de conjeturas, digamos así, sin demostración de orden bíblico, pero sí el año 1996 es dentro de un patrón de orden profético. El problema es que el año 1996 está codificado, encriptado dentro del patrón profético para acontecimiento o un acontecimiento que tendría que ocurrir en el año 1996. Pero para el mundo secular y para el mundo o las diferentes denominaciones cristianas, el año 1996 se especuló que el año 1996 era el año del anticristo, de la bestia, que era el año del 666, y se especuló tanto que inclusive aquí en Colombia se determinó que si los niños no eran bautizados estaban perdidos, que había que bautizarlos inmediatamente, y que era un año posiblemente también para la segunda venida de Yahshua, para algunos, ¿no? Porque la segunda venida de Yahshua ha tenido diferentes fechas que no se han cumplido, pero las diferentes fechas que no se han cumplido hay una que sí se cumple. Aunque todas las otras fechas hayan fallado, hay una que se cumple porque el patrón profético es preciso. El problema es que muchos de nosotros, como estudiosos de las Sagradas Escrituras, no hemos podido enfocarlo y conectarlo correctamente, o muchos no saben ni siquiera en qué año de la historia del pecado estamos viviendo, y como no saben ese detalle y de pronto no han tenido la curiosidad de investigarlo, ¿sí ve?, de saber en qué año es que vamos, entonces se encuentra a la deriva, y si se encuentra a la deriva, pues no tiene luz concerniente a cuándo van a ser los 6.000 años de la historia del pecado. Pero el patrón profético me enseña varios factores de los 6.000 años, que es lo que estamos haciendo en análisis en estas conferencias. Y hoy estamos demostrando nuevamente que llegamos a 6.000 años. ¿Por qué todo apunta a 6.000? ¿Por qué todo apunta a 6.000? Ahora déjenme mencionarles a cada uno de ustedes. Anoche de pronto no sé si alguno de ustedes quedó un poco insatisfecho cuando dije que el sexto milenio comienza en el año 5000 y finaliza en el año 5999. Alguien tuvo que haber quedado ahí con esa inquietud y puede estar indigestado todavía. ¿Sí? Puede estar indigestado todavía. Pues déjeme mencionarle para esa parte y para que lo pongamos en contexto. Todos los comienzos de año comienzan por el año 0, o sea, para milenios. ¿Sí ve? Por eso tenemos 5000 como el inicio del sexto milenio, 6000 como el inicio del séptimo milenio, 7000 como el inicio del octavo milenio.
inicio del octavo milenio. Ahora, si vamos al Shabbat de orden literal, nuestra mente está acostumbrada que el Shabbat comienza a las 6 de la tarde. El Shabbat comienza a las 6 de la tarde. Y déjeme decirle que es correcto, el Shabbat comienza a las 6 de la tarde, la puesta del sol, a las 6. O sea, cuando el reloj marca a las 6, es el primer minuto del séptimo día, Shabbat. Eso es correcto. Entonces yo le diría de pronto a cada uno, ¿y a qué hora finalizó el sexto día? Muchas personas me han contestado, pues a las 6, la puesta del sol también. Sí, pero estoy hablando ya en un término directo, preciso. ¿En qué hora finaliza el sexto día? Pues el sexto día finaliza a las 5:59. Ahí finaliza el sexto día. Y a las 6 comienza el séptimo día. ¿Qué le llamó la atención ahí? Que el día finaliza en el número 9, 5:59. Y el séptimo comienza ¿cuándo? En el 0, a las 6. Pues así mismo en el milenio. Los milenios comienzan en el 0. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Ahí comienzan los milenios. ¿Cuándo finaliza un milenio? Un milenio finaliza un día antes. ¿Y cuál es el día antes de acuerdo a la parte de nuestro del calendario no hebreo? Digo no hebreo porque el calendario hebreo tiene un Rosh Hashanah diferente. Calendario del santuario. Y ahora déjenme mencionarles esto porque de pronto para muchos hay un poco de cosas demasiadamente nuevas. Ignoran el calendario del santuario. De pronto han escuchado calendario lunar, calendario solar, calendario juliano, calendario romano, calendario gregoriano, calendario maometano, etcétera, ¿sí? Pero no conocen el calendario del santuario. El calendario del santuario es el calendario más completo para el patrón profético y el calendario del santuario está conectado con el calendario de la eternidad. Y en el calendario del santuario, en el calendario de la eternidad, en la parte civil, el año finaliza el 21 de Tirri. O sea, el 21 de Tirri es el último día de año, es el último día de milenio. Y el día 22 es Rosh Hashanah, o comienzo de año nuevo, o comienzo de milenio. Mucha gente ignora eso. Entonces mucha gente por eso le queda difícil hacer una conexión a veces de los tiempos porque hay unas cosas o hay unas lagunas de orden mental, de orden espiritual, de orden profético que no le permite desarrollar de pronto firmemente esta terminología que estamos utilizando acá y que es patrimonio de los obreros de la hora undécima. Apreciados hermanos, si eso ya es un motivo de investigación, investíguelo. Investigue muchas cosas porque para eso es esta conferencia. Esta conferencia no solamente para decir en este momento que no, yo tengo una buena oratoria, que yo tengo una buena retentiva, una buena memoria, etcétera. No es para eso. No es para eso. Yo lo que estoy compartiendo lo hago humildemente y saco el tiempo, la disposición necesaria porque ya he publicado muchos artículos, tengo demasiados artículos, no es la primera vez que estoy dando esta conferencia, ya la he dado muchas veces, que tanto darla, pues casi ya las tengo de memoria en mi mente. Lo único que hago es repasar, a veces se me van algunos textos bíblicos, pero a veces tengo unos textos bíblicos también en la mente, porque de tanto repetir, tengo en la mente todas cosas, ¿sí? De pronto me he aprendido Apocalipsis 17 de memoria, a veces saco y lo doy de una, de otra forma, esto y lo otro, o a veces Mateo 24 de memoria, pero ahí llego a una conferencia a veces y me cuesta de mirar cuál es el texto 24:15 de Mateo y entonces me toca volverlo a retomar.
pero sigo, pero continúo, pero de tanto estudio que he realizado, he podido retener muchas cosas en mi mente que cuando estoy en una conferencia simplemente lo que hago es seguir esa hilación y con esa hilación me llega a la mente un poco de complementos, de conexiones, pero trato de no introducirlas ahí directamente. Aquí estoy tratando de dar unos bocados porque se me va dentro de la misma conferencia y como se me va dentro de la misma conferencia de pronto le puede quedar algunas lagunas a ustedes y entonces trato de dar un bocado en ese momento para que se trate de conectar y diga, bueno, yo nunca he entendido esto. Que nuestro Elohim Malquisedec despierte el interés de escudriñar, de profundizar, de coger las Sagradas Escrituras después y hacer como un bereano moderno. Venga, miremos lo que este hermano dijo así, si es así, lo que este pastor dijo así, si es así o no, esto y lo otro. Sí, pues está con el estudio que usted ha tenido, nuestro Elohim Malquisedec le va a ayudar a recordar muchas cosas y a cómo puede conectarlas, y creo que hasta este momento ustedes han podido conectar ya algunas cosas y les ha parecido interesante a algunos de pronto estas conferencias, porque estas conferencias de pronto podemos decirles que esto es una luz nueva y es un aceite extra que no la encuentra predicándola con otros predicadores en este momento, porque es patrimonio de los obreros de la hora undécima y somos los obreros de la hora undécima los que estamos dando a conocer estos mensajes al mundo entero. Donde más oposición encontré antiguamente, ahorita no, ahora no, porque ahorita soy libre, ahora como pastor de los obreros de la hora undécima no tengo ese inconveniente, pero anteriormente tenía una oposición de parte de la iglesia La Odisea para predicar estas cosas y me ponían así, mire, que me tapara la boca. Déjeme mencionarles de pronto 2 testimonios así nomás. Un pastor amigo mío, fui a dar unas conferencias con él y ya lo habían colocado entredicho conmigo. Y entonces él no sabía qué hacer conmigo y entonces me dice, mire, hermano, a mí me llamaron y me dijeron que tuviera cuidado con usted. ¿Listo? Que no lo dejara predicar. ¿Listo? Usted ya tiene las conferencias acá, le voy a pedir encarecidamente a usted, apreciado hermano, mire, predique sobre salud, no vaya a predicar nada de profecías, no predique nada de profecías porque yo tengo que cuidar mi papita. Oye, tremendo, un amigo mío. Y déjeme decirle que por ese motivo de sinceridad que él me dijo de esa otra parte y porque de pronto me alertó, yo prediqué sobre salud dentro de un patrón profético. Y esa fue la última serie de conferencias que tuve con él porque le llamaron la atención después también. Ve, ¿por qué no le dijimos que no? Pero es que él predicó sobre salud. Sí, pero no, él no es para ponerlo a predicar. Ve qué interesante. Otro pastor amigo también, o sea que me dice, hermano, mire, usted está vetado para predicar. No podemos dejarlo predicar a usted. Por favor, no me vaya a predicar nada de profecías. No me predique nada de profecías. A otros pastores, a un pastor acá, allí en Estados Unidos, me tocaba la predicación. Entonces había un ministro allí que empezó a hablar de los 6.000 años, pero yo no había hablado nada. Él habló, que por ahí hay algunos hermanos hablando de los 6.000 años, que eso no es cierto, esto y lo otro. Entonces a mí me tocaba la predicación el próximo sábado. Entonces el próximo sábado yo dije, no, yo también voy a predicar sobre los 6.000 años. Pero entonces ahí llegó el pastor y llegó ese ministro también allí. Y yo me paré en el púlpito y dije, bueno, apreciados hermanos, hoy es la última predicación que hago en esta iglesia. La gente extrañada. Porque después de que de esta predicación hoy no me van a dejar predicar más en esta iglesia. Y ese día prediqué sobre los 6.000 años de la historia del pecado. Y claro, eso hubo una revolución bien tremenda. Luego el pastor me llamó y me dice, no, por favor hermano, no se me vaya a llevar los feligreses. No. Aquí esta conferencia es pequeña para mí. No se me vaya a llevar los feligreses, por favor. No, pastor, yo no estoy interesado en esa área ni nada. Yo predico, con un escrito está en este momento, lo demuestro y simplemente ustedes
miran a ver si de pronto yo estoy en la falla, me lo hacen entender, me lo hacen saber, y de pronto si estoy equivocado, pues entonces yo le pido perdón a usted, a la iglesia, y entonces retomo nuevamente mis creencias anteriores. Pero mientras eso no suceda, pues yo sigo adelante, y todas las veces que pueda predicar, pues seguiré predicando. Hoy en día, como pastor de los obreros de la hora undécima, no tengo ningún impedimento, nadie me dice nada, soy libre para predicar, entonces no tengo estos inconvenientes. De pronto ustedes allí, cuando yo les pido y les digo, apreciados hermanos, amigos, por favor ayúdenme a compartir estas conferencias por los perfiles suyos. De pronto usted tenga un poco de miedo porque al subir usted una de estas conferencias, entonces los miembros de iglesia allá, los líderes de iglesia se van a dar cuenta, el hermano tal, no, está subiendo las predicaciones de Yachet Núñez, hay que tener cuidado con él, le van a llamar la atención, le van a hacer recomendaciones, y entonces pues usted de pronto tendrá que decidir, no, realmente no puedo colocarlas, y por eso es que muchos de ustedes no pueden compartir las conferencias que yo tengo, porque tienen inconvenientes con el liderazgo de su iglesia, y podrían ser disciplinados, o podrían de pronto no darles participación, quitarles los cargos que tienen, y lo último que podrían hacer sería defraternizarlos de la iglesia, solamente porque están compartiendo las conferencias de este servidor. Ahora déjeme mencionarle, hay un primer anciano, un gran amigo mío, sigue siendo un gran amigo mío, ¿sí? Y hoy en día es primer anciano ahí en Colombia, y él es un discípulo secreto como Nicodemo. O sea que me dice, hermano, usted tiene la razón, lo que usted predica es la verdad, pero yo no puedo compartir eso en la iglesia, pero sí lo estoy estudiando, lo sigo estudiando. Mándeme el material. Es más, ese anciano que le estoy diciendo ya me ha comprado varios libros, pero los lee también así a escondidas, que no sepan los miembros de iglesia. No sé dónde los tendrá él guardados, pero me ha comprado varios libros y los lee. Y así hay un poco, ¿no?, de hermanos de la iglesia de la Odisea que saben que estos artículos es la verdad, pero no se atreven a darlos en la iglesia. Hay algunos arriesgados que han dado algo allá y los tienen entre ojos. Ahora déjeme mencionarle, hay algunos pastores, algunos mesiánicos, que también por las jerarquías que tienen, ellos sí que menos se atreven a compartir, no le dan ni siquiera un me gusta a un artículo, porque se ven comprometidos a que alguien los vea y diga, el hermano le está de acuerdo con Yachet Núñez allá, con el obrero de la hora undécima, esto y lo otro, y claro, lo empiezan a hacer a un lado. O sea que en el mundo entero, por recibir la luz nueva y el aceite extra, usted tiene que hacer dos cosas: creerle al Señor y a sus profetas, o seguir de la línea de sus líderes y darle gusto a sus líderes. Y si le va a dar gusto a sus líderes, pues le toca que mire, calladito, no mencionar eso. Pero si usted quiere en este momento alborotar al mundo entero, publique libremente. Y si no lo dejan predicar, pues ahí tiene al mundo entero. Mire, yo estoy predicándole al mundo entero, no sé cuántas personas entran a ver esta conferencia, cuántas más la estarán viendo y estarán estudiando por otros lados. Yo no sé cuántos, simplemente hago lo que el Señor ha dicho, predique el evangelio, eche el pan sobre las aguas, que después de un tiempo ellas volverán allá y se verán los resultados, los frutos, y eso es que he visto. Las personas que son hoy obreros de la hora undécima, a ninguno le he tenido que decir, convénzase de estas cosas y lo otro. Voluntariamente han pedido ser miembros de los obreros de la hora undécima.
A nadie se ha forzado a decir, no, mire, tome la decisión, no, conozca estas partes, investigue usted esto. Y ya las personas que son miembros de los obreros de la hora undécima han venido voluntariamente. Hay personas que quieren ser miembros de los obreros de la hora undécima, ya también, ¿sí? O sea, ya se deciden, dicen, caramba, se me viene el mundo entero. Hay hermanos todavía en la iglesia de la Odisea que me critican. Me dicen, ay no, pero ¿qué? Si él fue adventista. Sí, le digo, sí, ese fue pasado, adventista. Yo tengo raíces de los patriarcas, raíces de Israel, raíces de la Odisea y raíces de los demás remanentes, pero soy obrero de la hora undécima. Hoy en día cualquiera me pregunta y me dice, sí, yo soy el pastor de los obreros de la hora undécima. Sin miedo, sin miedo. Alguien me dice, pero es que usted fue de la Odisea. Sí, fui de la Odisea, pero hoy soy del remanente final, obreros de la hora undécima, sin miedo ya. De pronto anteriormente me pasaba como alguno de ustedes, todavía en mi corazón sentía un poquitico de miedo por expresar la verdad. A veces necesita uno ser libre totalmente, como dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy me siento libre totalmente para anunciar todas estas cosas al mundo entero, sea que muchos crean o no, pero estamos despertando al mundo, porque de pronto tenemos una conferencia pendientes para determinar quién es el portero que no se duerme y despierta a las vírgenes y les pone en alerta en el contexto de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. ¿Quién será? ¿Quién será ese portero? O sea, mientras todas se duermen, hay un portero, hay un vigilante que está pendiente de los acontecimientos proféticos, de los sucesos proféticos finales, de la verdad presente que está ocurriendo y que saca un itinerario acá, paso por paso, detalladamente, qué estamos viviendo, qué es lo que sigue, qué nos espera, qué nos hace falta, cuándo llega esto, cuándo finaliza esto, qué va a pasar con esto, para dónde vamos a tener que coger. Hay un itinerario completo para esto. O sea que hay portero, hay un portero. Apreciados hermanos, que esta conferencia de hoy nos sirva a nosotros para demostrar una vez más que los 6.000 años de la historia del pecado no se los inventó nadie. Están dentro de las sagradas escrituras codificados, encriptados en diferentes formas, y los estamos sacando a la luz. Precisamente 6.000 por todos los lados nos dan. Si la iglesia de la Odisea le pusiera cuidado un poquitico a más de 40 citas que hay sobre los 6.000 años, pero se las están enfocando a que está hablando de aproximación cuando unas son fijas, precisas. No podemos aplicarles todas que es de aproximación, no, fija, precisa. ¿Por qué? Porque es que a la profeta de la Odisea no se le dieron fechas, se le dieron señales. ¿Por qué? Porque ella no iba a vivir esa verdad presente. Esa verdad presente era para el remanente final, obreros de la hora undécima. Ahora, si usted me permite, la profeta de la Odisea se le dio una visión, una revelación, donde decía que iba a venir el relevo de ella. Entonces, ¿por qué el remanente de la Odisea cree que pronto ella era la última profeta y no iban a haber más profetas? Entonces, ¿cuándo va a cumplirse la profecía del relevo? ¿Cuándo va a aparecer el relevo? ¿Cuándo va a venir el relevo? ¿En qué época vendría el relevo? ¿Qué era lo que iba a ser el relevo? Pues el relevo tiene que venir a completar el patrón profético de Daniel de Apocalipsis y el patrón profético que le fue dado a la profeta de la Odisea. Y por eso estamos mirando nosotros una luz hermosa, una luz que está iluminando al mundo entero y una luz que se va haciendo cada día más intensa. Y apenas llegue el 2027, el Señor derramará la lluvia tardía y la luz se expandirá por todos los rincones del mundo y alumbrará todo el mundo en su esplendor, y no va a haber ninguna alma por ningún lado que no llegue a saber de la inminente segunda venida de Yahshua.
Y eso es verdad presente. Lo estamos viviendo ya hasta su cumplimiento en el año 2030. Apreciados hermanos, la conferencia de hoy con referencia a 3 tiempos es para que usted en una forma sencilla y en una forma didáctica también pueda enseñarlo a las diferentes personas y decirle el tiempo determinado para los patriarcas fue 2076, el tiempo determinado para el pueblo de Israel fue 1928 y el tiempo de los gentiles fue 1996. Ahora sume todo eso. Usted simplemente le dice sume y la persona suma y le da 6.000. ¿Qué pensará la persona allí? Usted no le diga nada más, que usted no le diga que Yahshua viene en el año 6.000 o que no le diga nada más, déjelo. A ellos así con esa incógnita, 6.000. ¿Qué querrá decir eso? Sin necesidad que usted le tenga que decir nada, allá nuestro Elohim Malquisedec alumbrará su mente, brillará, y entonces sin necesidad que nadie se lo diga, va a aprender algo sobre el año 6.000. ¿Sí ve? Y va a conectarlo con 6 milenios de trabajo. Y va a decir, si hay 6 milenios de trabajo, entonces va a llegar el 7.º milenio, que es descanso, así como en la creación, 6 días fueron literales y el 7.º día es de descanso. Y lo va a conectar solito, sin necesidad de complicaciones de ninguna especie. Solamente déjelo que lo mire. Luego puede mostrarle usted los 5 grupos de Mateo 20. Luego le puede mostrar usted los 10 remanentes en el contexto de las 10 vírgenes. Y así va aprendiendo sobre los 6.000 en otras partes más. Apocalipsis 20 habla de los 6.000. Interesante. La cronogenealogía habla de los 6.000. La historia bíblica habla de los 6.000. Y así, con términos precisos, como estamos haciendo nosotros acá. Términos precisos. El calendario litúrgico y el calendario civil nos hablan del 6.000. Tenemos los 6.000 años de la historia del pecado. ¿De dónde nació eso? ¿De dónde nació eso? Eso nació el plan de salvación. Y nace el calendario. O sea, el calendario marca un tiempo. Y finalizo con esto. El reloj profético no es Israel, como muchas personas colocan los artículos por ahí, especialmente los mesiánicos. Dicen, el reloj profético es Israel. Algunos de denominación diferente, sí, el reloj profético es Israel. No, señor, Israel hay muchas cosas que no entiende y no sabe, y necesita actualizarse y aprender. El reloj profético en el mundo entero es el remanente final. Porque después del remanente final ningún otro pueblo tiene esa luz. Esa luz se la dio Yahshua HaMashiach y Malquisedec al remanente final, obreros de la hora 11. Por lo tanto, los obreros de la hora 11 son el reloj profético. Porque los obreros de la hora 11 tenemos el patrimonio del plan de salvación en un itinerario de fechas de principio a fin. Eso no lo tiene ningún otro remanente. No le fue dado a ningún otro remanente. Nosotros, ¿por qué decimos que somos el reloj profético? Porque es que nosotros mostramos con las Sagradas Escrituras los acontecimientos proféticos finales con fechas determinantes y precisas. Y es más, ya se han cumplido unas. ¿Y quién las dio? El remanente profético final, o el reloj profético, denominado Obreros de la hora 11 2015-2030. El tiempo se nos ha acabado. Espero que con la ayuda del Eterno podamos repasar nosotros la conferencia de hoy. Mañana los espero nuevamente en el mismo horario, a pesar de que mañana es la liturgia que vamos a tener en los diferentes lugares, o sea, los que guardamos el Shabbat. Pero apenas termine, yo estaré pendiente a las 7 de la noche para estar en la conferencia. Ahora apenas termine esta conferencia, voy a entrar a otra conferencia con la Escuela de Profecías Benei Shaddai. Voy a dar una clase allí en ese momento también. Entonces voy a pedirles a cada uno de ustedes, voy a orar, y los que me quieren acompañar, de rodillas.
Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por enseñarnos los tiempos de los patriarcas del pueblo de Israel y de los gentiles. Gracias por iluminar nuestra mente, gracias por hacernos entender y comprender que los 6000 años de la historia del pecado no es solamente en un punto, que tenemos variantes y que cada vez vamos analizando y que nuestra mente se va impresionando cada día más y más con estas verdades. En tu mano encomiendo a cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares del mundo que se conectan, que se han conectado, que nuestro Elohim Malquisedec los impresione a seguir estudiando, a seguir repasando, a seguir compartiendo estas conferencias, esta luz que tú nos has dado. Nos retiramos en este momento, Padre Celestial, y esperamos que mañana podamos seguirnos gozando con tu presencia. Que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Una feliz noche para cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares del mundo. Así un abrazo a la distancia. Les amo en Yahshua HaMashiach.